Bueno, ahí puse a grabar. Bueno, adelante, Sebastián. Buenas tardes a todos, bienvenidos a, si no me equivoco, el tercer encuentro de nuestras charlas técnicas para estudiantes de maestros mayores de obra de escuelas técnicas de todo el país. Nosotros somos la Escuela de Gestión de la Construcción, pertenecemos a la Cámara Argentina de la Construcción y es nuestro objetivo poder colaborar con todos ustedes para profesionalizarnos cada día un poquito más, para poder ser mejores profesionales, ser mejores constructores y de esa manera también colaborar con el desarrollo de toda la industria en todo el país. Acá nos piden que vayan avisando. Sí, se debiera escuchar. Saúl, yo estoy hablando y supuestamente se está escuchando bien. Soy Sebastián Orrego, soy el director de la escuela. Nos acompaña también hoy Carlos Tempone, que es el coordinador del área de comunidad de la escuela, que se ocupa directamente de vincularse con escuelas técnicas y con universidades. Y en este plan de charlas hoy nos toca presentar al arquitecto Gastón Alticio. Gastón luego tiene una diapositiva con su mini biografía, o breve biografía más que mini. Hoy nos acompaña en calidad de especialista BIM. BIM en inglés, Building Information Modeling, o modelado de la construcción con información. Es para muchos de nosotros la nueva normalidad. Hasta hace poquito tiempo era lo que se venía y desde hace cierto tiempo es lo que ya se vino. Y en esto que ya se vino, ustedes chicos, como futuros profesionales que van a egresar este año, el año que viene, ahí de cuarto, quinto, sexto año, bueno, el agua en la que van a nadar ustedes profesionalmente es BIM y está bueno que sepan cuanto antes de qué se trata esto. Así que para no perder más tiempo en la introducción, le damos la palabra a Gastón y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Gastón, todo tuyo. Muchas gracias, Sebas. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y bueno, bienvenidos a todos. La verdad es un placer para mí estar acá hablando de algo que me gusta, de algo que me estuve especializando en el último tiempo y sobre todo con colegas. Más allá de ser arquitecto, también soy maestro mayor de obra, así que siento que me estoy manejando con gente, digamos, del palo, por decir de una manera. Voy a arrancar con la presentación, ¿sí? Vamos por... no. Eso fue todo. Arranqué por la última, perdón. Voy a compartir de nuevo. Y estamos acá. Bien. Confirmame, Carlos, por favor, si se ve. Se ve perfecto, Gastón. Bueno, voy a hacer el intento porque estoy en la última. No es que haya terminado, me quedó la presentación en la última diapositiva. Bien, vamos a hacer así. Listo. Ahora sí. Perfecto. Vamos a arrancar con la presentación que está prevista. Me presento yo primero. Mi nombre es Gastón Alticio, para los últimos que están entrando. Como les decía, soy maestro mayor de obra. Estudié en Avellaneda, en Buenos Aires. Soy además arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, de la FADU. En la misma institución me especialicé en producción y gestión de obras, un posgrado de producción y gestión de obras. Soy docente universitario desde hace ya 9 años en una materia en la Facultad de Arquitectura, una materia de chicos que están en el último año de la carrera, ¿sí? Orientada también a lo que es la producción y gestión de obras. Soy docente de una escuela terciaria en una especialización de gestión de procesos constructivos y también soy formador dentro del mundo BIM en la escuela de gestión, ya desde hace un par de años, en distintas prácticas, ¿sí? Que tienen que ver justamente con chicos que como ustedes están principalmente en el último año de su escuela secundaria, casi a punto de ser también colegas, y en algunos programas que ya son para maestros mayores de obra recibidos, ¿sí? Lo que sería una introducción a todo lo que es BIM previo a lo que es para algunos
lo que va a ser la futura formación académica para los que empiecen la facultad, y para otros, digamos, es una especialización más sobre lo que es el título de maestro mayor de obra. Eso es desde el ámbito académico, desde el ámbito académico. Desde el ámbito profesional, yo me inicié desde muy chico en la construcción. Yo arranqué a trabajar, siempre digo en las presentaciones lo mismo, soy el mal ejemplo. Arranqué a trabajar de manera ilegal, por decirlo de una manera. Empecé a los 16 años a trabajar en obra. Empecé a trabajar con mi papá, él era electricista de obra. Yo estudiaba electromecánica y a los 16 años empecé a trabajar con él en la construcción. El hecho de haber entrado en la construcción me hizo cambiar radicalmente lo que yo estaba estudiando. Dejé de estudiar electromecánica para pasar a estudiar construcciones civiles. Ahí es donde me formé como maestro mayor de obra, y ya creo que en la mitad de cuarto año ya sabía que quería estudiar arquitectura, así que ahí es donde empezó esa carrera. El primer trabajo formal que tuve fue en AISA, digo formal por el hecho de estar trabajando fuera de lo que había sido con mi papá, trabajando ya como técnico, como maestro mayor de obra y como estudiante de arquitectura en ese tiempo. Estuve trabajando en AISA casi, si no me equivoco, fueron casi 5 años. Después empecé a trabajar en una empresa que pertenecía a YPF, haciendo planificación de obras de ingeniería. Ahí estuve casi 9 años. Los últimos 3 años estuve en el Ministerio de Transporte de la Nación como asesor en planificación, ¿sí? Y desde hace 5 años que tengo un estudio de arquitectura con una socia, también maestra mayor de obra, también arquitecta, y en el estudio hacemos todas las tareas que tienen que ver con lo que es el desarrollo de la profesión, y muchas de esas en el último tiempo asociado a lo que es el tema BIM. Por otro lado también, y más también referido a lo que es BIM, soy miembro del BIM Forum Argentina, participo de la mesa BGP, vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata la mesa BGP, tiene que ver con las obras públicas, ¿sí? Son mesas de debate entre organismos públicos sobre la implementación de BIM en la obra pública, y participo también del subcomité de dibujo tecnológico del Instituto IRAM, también precisamente en la discusión de la norma 19650 que tiene que ver con el BIM en Argentina. Esto es más del lado profesional. Podrán ver que si uno suma la cantidad de años, hace varios años que estoy en la construcción, y los últimos, podría decir, desde el 2012 en adelante, fue donde se me empezó a abrir este camino por el lado del BIM. Desde lo que es esta empresa de la que era de YPF, Astra Evangelista, en adelante, hubieron muchos desarrollos que fui haciendo orientados a lo que es la temática de BIM, ¿sí? No principales, pero sí los tengo como, digamos, parte de los servicios que brindo como profesional. Si uno piensa, cuando se recibe maestro mayor de obra, lo que uno quizá puede proyectar o puede pensar es, ya recibido, muchas veces empieza a trabajar en la profesión, quizá solo, quizá con alguien, pero el deseo que uno tiene es terminar la escuela, terminar siendo maestro mayor de obra y empezar a trabajar obviamente en la profesión. Probablemente lo que muchas veces sucede, no digo que es digamos un 100% de los casos, pero generalmente es lo que tiende a pasar, es que de la mano de algún familiar, de alguna tía, de algún conocido, de algún padre, hermano o alguien que quiera empezar a hacer alguna remodelación en la casa, nos llama y nos dice, bueno, a ver, vos que sos maestro mayor de obra y conocés de construcción, necesito hacer esto. Entonces, generalmente los primeros contactos, digamos, como profesionales en la construcción, terminan siendo dados de la mano de alguien que nos está llamando y diciendo, bueno, vos que sabés, vení, contame, podemos hacer esto, empieza una refacción, algo chiquito, remodelación. Esos son los primeros pasos. Si uno proyecta y ve lo que es el mundo de la construcción, si alguno empieza a pensar en lo que es la ingeniería, la arquitectura y demás, quizás se forma en una carrera y su vida profesional pasa por montarse un estudio, presentarse en concursos, hacer estos dibujos artísticos que son tan lindos en el mundo de la arquitectura y que radicalmente a mí nunca me salieron, esa es la verdad de la milanesa, pero más o menos simboliza lo que es, lo que para muchos es una búsqueda de trabajo, hacerse conocidos en el mundo profesional y, digamos, presentándose en concursos, ¿sí? Este es uno de los tantos caminos que uno podría
adoptar, digamos, dentro de lo que es la profesión de la construcción. Y en esto que decimos que empiezan los primeros trabajitos, las primeras remodelaciones, los primeros llamados de un conocido, de un cliente, con muchísima suerte puede ser alguien que ni siquiera nos conozca, pero la realidad es que muchas veces arrancamos de la mano de gente conocida, de gente que nos conoce y nos llama por eso. Entonces empezamos a hacer nuestros primeros planitos, bosquejos, diagramas, esquemas, como lo querramos llamar, y entiendo que la mayoría de ustedes hoy en día están trabajando con CAD, entonces empezamos a ver estos primeros planitos. Originalmente uno empieza a hacer los planos y de vuelta el dibujo en CAD, llega a una resolución final, con mucha suerte se termina haciendo ese trabajo, empiezan a venir más trabajos, más planitos, probablemente uno ya empieza a tener más trabajo y dice, bueno, yo ya no estoy para dibujar, es donde uno se sube al pony y dice, no, yo ya estoy para delegar este trabajo. Entonces, contrata a alguien y le empieza a delegar lo que es el trabajo de dibujos en planos. Insisto, trabajando generalmente y mayoritariamente en CAD, ya dejamos el dibujo a mano alzada hace rato. Entonces, empezamos a tener a los CADistas que nos hacen los proyectos. Estoy hablando, pero como un hipotético caso, pero totalmente ideal, ¿no? De tener gente que nos hace el tema de los planos y demás. Entonces, así es como se empieza a generar esta documentación de obra cada vez más especializada, ya el dibujo lo puede hacer un cadista, lo puede hacer otro colega profesional, ya empiezan a intervenir algunos especialistas en estructura, si bien podemos hacer cálculos estructurales, si tenemos una cantidad de trabajo, muchas veces eso también se empieza a delegar. Entonces, es como empieza a crecer este equipo de trabajo, que originalmente puede ser puertas adentro, puede ser inicialmente unipersonal, ¿sí? O con un socio, socia, compañero o compañera, y que después se empieza a armar este pequeño equipo de trabajo que puede estar orientado tanto a lo que es la etapa de proyecto, la etapa de diseño, o ya después a la etapa de construcción. En cualquiera de las tres, o en las tres, si se tiene suerte, y hay trabajo de todas las áreas. Entonces, de esta manera es como empiezan a crecer los equipos de trabajo. ¿Hasta qué? Hasta llegar a un equipo de trabajo de proyecto, ¿no? Entonces empezamos a tener un plantel de gente, un poco desactualizada la foto, ¿no? Y no digo por el color. Estamos viendo una imagen donde hay un estudio de proyecto, podríamos llegar a decir que parece un estudio de arquitectura, no nos quedemos con el título de estudio de arquitectura, quedémonos con que es un estudio de proyecto. Un montón de gente que está cada una en su tablero, ¿sí? Hay uno que está con la pipa ahí, parece que es el que no quiere dejar de trabajar, el resto posan para la foto, uno con el traje, el pañuelito, parece que es el dueño del estudio. No hay ninguna mujer, ojo, un tema de época, algo que dice algo, la foto dice muchísimo, obviamente. Y acá vemos justamente esto de a dónde se llegó con una persona que estudió construcciones, ¿sí? Y que formó su equipo de trabajo, hasta dónde pudo haber llegado respecto a lo que es su empresa, estudio o como lo querramos llamar. Esto es una foto de algo que representa ese momento. Nosotros decimos, bueno, pero hoy no es así. Primero que las fotos ya no son blanco y negro. Segundo que compartimos la profesión con las mujeres, ¿sí? Cosa que antes no pasaba. Entonces vemos una foto un poquito más actual. Tampoco es real. Si nos sacamos una foto todos trabajando, raramente seamos todos tan bellos, raramente estemos trabajando siempre con esa sonrisa de que está todo perfecto, que no discutimos. Pero bueno, hablamos una vez más de una foto que representa el ideal, entre comillas, si hago conejito, el ideal de cómo es el trabajo en un grupo de profesionales, por decirlo. Eso es lo que representa un ideal, es la foto de Instagram, ¿no? Todos así bien vestiditos, sonrientes, todos bonitos, jóvenes. Pero después tenemos la realidad de hoy. Esto se asimila bastante más a lo que es la realidad de hoy. Claramente hay una situación que es la que no podemos desconocer, que es la de la maldita pandemia que estamos atravesando, que obligó a que muchos de los profesionales, inclusive los jóvenes profesionales y los no tan jóvenes también, tengan que desarrollar sus tareas desde su casa. Entonces, hay un punto de inflexión bastante importante entre lo que se estaba dando en la foto esa blanco y negro y lo que se está dando en esta situación actual. No solo porque
Hay una persona que probablemente esté trabajando en su casa, ¿no? Con el tender, las ojotas, ahí bastante distendido, que dista muchísimo de la imagen de lo que era un estudio con profesionales haciendo quizá la misma labor con otras herramientas, pero pueden ser las mismas responsabilidades. Y tenemos un tercer escenario que vendría a ser un mix entre ambos, donde hay una combinación de lo que es el trabajo físico, permanente, presencial, por decirlo de una manera, y el trabajo virtual, que es el que se veía en la segunda imagen. Una vez más, no solo por la evolución de lo que es la tecnología, sino lo que demostró esta situación de pandemia, la tercera imagen es la que va a terminar marcando, digamos, el norte de lo que puede llegar a pasar de acá en adelante, ¿sí? Una vez más, para contrarrestar con esta última imagen, que era lo que había mostrado de lo que antes se consideraba como estudio, ¿no? Todos hombres por un lado y, digamos, ubicados físicamente, compartiendo un único espacio, y con algo muy particular, que cada uno tenía un pedacito de un proyecto en un tablero, pegado en una hoja, dibujado por una sola persona. Algo que pasaba en ese momento es que no había undo, un do o flechita para atrás. Si uno metía la pata en lo que estaba dibujando como plano, como proyecto y demás, muy probablemente había pocas chances de ir para atrás con la flechita y corregir el error. Muchas veces todo eso había que hacerlo de nuevo. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que hay un cambio en la forma de trabajar y en la metodología. Entonces, acá es donde ya nos metemos en una combinación entre las dos imágenes anteriores en lo que es la digitalización de datos. Acá es donde yo podría preguntar, abrimos los micrófonos, podemos llegar a debatir, ¿qué entienden por la digitalización de datos? Si esta pregunta la hacíamos hace 5 años atrás, muy probablemente uno podría decir que es el paso del trabajo analógico a digital, es pasar de el papel a la computadora, de pasar de el tablero, la regla T, a el CAD. Es probable que eso sea parte de la digitalización, pero hoy en día lo que estamos viviendo está mucho más, es mucho más rupturista que la digitalización en sí, ¿sí? Hoy lo que estamos viviendo es una revolución de digitalización de datos. Si nos despegamos un poquito de lo que es pasar de lo analógico a lo digital, esta digitalización se involucró, o mejor dicho, se está involucrando, pero ya se involucró desde hace rato con muchísima fuerza, en lo que es el proceso, ¿sí? Esta digitalización se introdujo dentro de los procesos productivos o constructivos. Cuando hablamos de los procesos productivos, podemos hablar de una fábrica, una planta, una línea de producción de cualquier industria, donde justamente la digitalización hizo que existan máquinas asociadas a computadoras que trabajen durante un proceso de fabricación con poca intervención del hombre, donde ya hay un grado de automatización que viene de la mano de la digitalización, ¿sí? Ahora bien, si hablamos también de lo que es el espacio de la construcción y nos metemos en la digitalización dentro de, digamos, el proceso constructivo, hacemos una diferenciación bastante importante. ¿Por qué? Voy un cachito a lo anterior de que es la digitalización de datos. No sé si sabían, pero hay muchas compañías que actualmente están brindando servicios a pérdida. Alguien puede decir, ¿cómo brindando servicios a pérdida? Les comento un ejemplo que me enteré hace no mucho, ¿sí? Sobre Globo, esta compañía que hoy en día cualquiera podría llegar, no la tengo yo, pero cualquiera la podría llegar a tener en el teléfono, esta aplicación que uno entra y hace pedidos y envíos y qué sé yo. Bueno, así como está Globo, hay muchísimas empresas que prestan servicios que no tienen ningún beneficio a cambio. Uno puede decir, no, pará, ¿cómo ningún beneficio a cambio? No. Pueden cobrar comisión por los envíos y qué sé yo, pero la realidad es que dan pérdida, no ganan plata con eso. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿y cuál es el beneficio de Globo por llevar y traer cosas si no gana plata? Bueno, la ganancia de esa empresa, como muchas otras que trabajan directamente con aplicaciones, es la obtención de datos. Ese es el principal beneficio que tienen estas empresas y por ese motivo es que hacen su servicio a pérdida.
no es que están perdiendo, lo que están ganando es información, es datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa, digamos, muy agresivamente dónde está realmente la revolución, ¿sí? En la obtención de datos. Con esa obtención de datos hay un proceso de datos y después hay un montón de cosas que a nosotros nos aparecen casi mágicamente y que nos hacen convencer de que necesitamos eso, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esa manipulación de esa información, esa de datos, es lo que realmente representa la revolución de datos. Entonces, una vez más, vamos a lo que es la construcción, que es lo que nos compete, y decimos, che, pero ¿qué tiene que ver Globo con la construcción, datos con la construcción? Bueno, tiene muchísimo que ver. Vamos a la pregunta de, ¿qué es BIM? ¿Sí? Dejo un ratito de lado Globo y lo que conté recién, y pregunto, ¿qué es BIM? Yo cuando hice esta primera presentación, la primera vez, dije, vamos a ver, cuando uno se hace una pregunta, ¿qué es lo que hace hoy? Automáticamente entra a Google y pregunta. Yo escribí, ¿qué es BIM? Y me aparecieron cerca de 10.300.000 datos en menos de 46 segundos. 0,46 segundos. ¿Tá? Menos de medio segundo para darme 10.300.000 resultados. Les voy a compartir algo que me pareció, pero literalmente me voló la cabeza. Quédense con ese número, 10.300.000. Esta presentación que yo había preparado por primera vez de qué es BIM, algo totalmente desde cero, yo la empecé en agosto de este año. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un rato y les voy a compartir directamente. A ver si puedo. A ver acá. Salgo de la presentación y fíjense, estoy en Google, ¿sí? Hoy escribí la misma pregunta que escribí en agosto. ¿Qué es BIM? Miren la cantidad de resultados que aparecieron. 21.400.000 resultados. O sea, de agosto a hoy se duplicaron las respuestas que Google da sobre la misma pregunta. ¿Sí? La verdad que me sorprendió, me corrió un frío por la espalda. O sea, de 10 millones y pico a 21.400.000 respuestas con la misma pregunta. Nada, es como para tenerlo en cuenta. Con lo cual, una vez más, esa es la pregunta que yo le hice a Google y fue la respuesta que me dio. Vamos a hacer un ejercicio como para romper un poquito el esquema de Gastón hablando, aburrido, ¿sí? Que se hace largo y qué sé yo. Yo los voy a invitar a que participen, vamos a hacer un juego, a que participen de Menti, que entren a esa página con cualquier teléfono o mismo con la computadora, que entren ahí a www.menti.com y cuando les pida el código, ¿sí? Ingresen el que aparece ahí, 56 89 83 9. ¿Sí? Vamos a entrar a esa página para jugar un ratito y ustedes me van a responder hoy con sus conocimientos de lo que es la escuela, que muy probablemente alguno de los 168 que estén acá, algunos probablemente ya tengan un concepto, algunos quizás lo escucharon, otros quizás ya se metieron, ya están aprendiendo, estudiando y demás, pero me gustaría como aunar este concepto de qué es BIM, ¿sí? Así que voy a pasar a Mentimeter, ¿sí? Jorge Nardone debería haber respondido qué es BIM y puso su nombre. Yo, si me permiten, vamos a ver si puedo correr esto. Voy a la presentación. Va a quedar Jorge un ratito, ¿sí? Porque es lo que puso. Pero los invito a que ustedes entren justamente a esto. Ahí va, ahí se va dando. ¿Qué es BIM? ¿Qué es lo que entienden por BIM? Jorge, perdóname, pero vas a quedar muy chiquitito ahora. Van a empezar a aparecer palabras y te vas a empezar a achicar. No lo sé, muy sincera la respuesta. Bien. Plataforma de diseño es una página de dibujo, trabajo en grupo, me gusta. Un programa. Vamos a quedarnos también con esa definición. Un programa. Modelado de información. No vale googlearla, chicos, ¿eh? Vamos, que yo también soy de Google. Ya les conté. La primera pregunta que puse en la presentación la googleé. ¿Qué más? A ver. Jajaja. Ja, ja. Hay uno que estaba chateando y puso la respuesta en la consulta. ¿Qué más tenemos? Engloba todas las instalaciones, entiendo. Desarrollar proyectos, construcción,
distintas, se me perdió, estrategias, negocio. Me gusta la cantidad de cosas que aparecen. Un software. Un programa para dibujar. Modeling. Están poniendo las definiciones. ¿Qué más? Sistema monitorizado. Wow. Desarrollar proyectos, recopilación de datos. ¿Qué más? Programas. Modeling, distintas estrategias, ya las dije, nueva herramienta. Bueno, tenemos un número bastante importante. ¿Sí? Siguen sumando. Programas para proyectos. Fíjense que las palabras que más, digamos, más repeticiones tuvieron son las que están creciendo y tomando protagonismo, ¿sí? Si alguno coincide con lo que está escrito, puede repetir la palabra que está y nada, y sigue sumando. Innovación, me gusta. Diseño más allá del 3D. Buena definición, me gusta. No digo que ninguna esté bien ni que esté mal, ¿eh? Digo que me gustan esas definiciones, hay mucha creatividad también. Y lo que me parece recontraválido es justamente sacar de la cabeza lo que primero uno piensa, ¿sí? Así que si alguno lo googleó, hizo trampa, es mucho más rico esta cosa, digamos, fresca y espontánea. Está muy bueno todo lo que están poniendo. Está muy bueno. A ver si llegamos a los 70 y corto. ¿Sí? Desarrollar proyectos, compartir información, es una página de dibujos, muchas que ya las leí. Ni idea, dice uno, bien, no sé, dice otro. Ale está por ahí perdido en el medio. Graficar, internet, avanzada. Bien, perfecto. Me encantó. 3D e información juntos. Guay, buena, ¿eh? Concepto que vincula. Similar al AutoCAD. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, yo les propongo, si quieren, cortamos un ratito, ¿sí? Lo que es el Menti. Voy a ver si puedo cerrar la votación. Y se cerró la votación, ¿sí? Y nos quedamos con 78 votos, que son todas muy interesantes, ¿sí? Muchas la pegaron, muchas estuvieron ahí cerquita, ¿sí? Y otras tiraron su mejor apuesta y ahora van a darse cuenta que por ahí la erraron un poco, pero espero que con lo que viene más adelante quede más claro el concepto. Bueno, vamos a la presentación, ¿sí? Entonces, fuimos acá. Yo voy a hacer algo que generalmente lo hago en las presentaciones. Si ustedes me permiten, voy a hacer una edición en vivo, ¿sí? Estoy improvisando y voy a hacer la edición en vivo. Entonces voy a agarrar esto, lo voy a presentar, ¿sí? Voy a imprimir pantalla, me voy a ir acá y lo voy a pegar. Entonces con esto dejamos como parte de la presentación todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Que a mí me resulta súper interesante. Entonces hago así, listo, ya está. Entonces queda como parte de la presentación todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Que me parece, una vez más, súper interesante. Ahora bien, vamos a la definición que ordene un poquito todos estos conceptos. BIM, para el que no lo sabe, es la separación de estas, obviamente, 3 letras, pero tiene que ver con estas 3 palabras. Building, Information, Modeling. Hablemos en español. Modelado de información de un edificio. Es parte de lo que dijo Sebastián al comienzo de la presentación. Obviamente el orden de las letras tiene que ver con que el origen es una palabra de origen inglés. Para nosotros es modelado de información de un edificio. Si nos quedamos con, vamos a seguir el orden, si nos quedamos con building, hablamos de edificio, ¿sí? Estamos hablando de un edificio no como edificio de una torre, un edificio que uno por ahí tiene gráficamente en la cabeza. Hablamos como un edificio que puede ser una torre, puede ser una casa, puede ser una industria, puede ser un local comercial, cualquier activo que represente una construcción, ¿sí? Una construcción civil. Hablamos de construcción civil, obviamente, todo lo que podemos hacer como maestro mayor de obra. Lo que no estoy hablando es de una pieza de proceso industrial como un auto, ¿sí? Hablamos de un edificio
como un activo. Hablamos de paso a la M, salteo de la I un cachito, y hablamos de modeling. Alguno de los que había puesto más o menos, insisto que acertó, tiene que ver con esto de modelar, de desarrollar en un espacio 3D lo que es justamente ese edificio. Esta es una de las diferencias para quien puso similar al CAD. Acá es donde empezamos a romper un poquito el lazo con el CAD. Tiene que ver justamente con el modelado en 3 dimensiones de este edificio que estamos pensando. Puede ser como parte del proceso de diseño, parte de un concepto espacial, como parte de lo que después voy a sacar como documentación, pero hablamos del modelado. Modelado que hoy en día, sin conocer de BIM, uno podría hacer con 3D Max, para el que no lo conoce, es un programa de modelado, SketchUp, que muy probablemente gran parte de ustedes conocen el SketchUp, y así como eso puedo nombrar varios, ¿sí? Revit, Archicad, Allplan, un montón de programas que sirven para modelar, para representar todo este edificio en las 3 dimensiones. Salimos del sistema 2D del CAD, más allá que por ahí alguno pueda trabajar en CAD 3D, acá hablamos del modelo un poquito más rico. ¿Y por qué decimos más rico? Porque ahora hacemos foco en la I. ¿Qué significa la I de information? ¿Sí? Significa datos. Acá es donde hago el lazo con todo esto que había dicho antes de la revolución de datos y hago esta vinculación directa con lo que nos compete en la construcción. Hablamos de la I como datos o como parámetros. Podemos decir entonces que si juntamos las 3 cosas, es un modelado de un edificio paramétrico, con información. Una vez más, ¿qué tienen que ver los datos, los parámetros con un modelo? Justamente, y acá un poquito más foco en esta diferenciación entre el CAD y el modelado BIM. Para quienes trabajan en CAD, que creo que hoy en día, si no me equivoco, debe ser el 100% o el 99% o más del 90%, ¿sí? En su defecto, estarán muy acostumbrados a trabajar las distintas plantas o vistas o partes de esta construcción que uno quiere representar en los planos, que lo representa de manera aislada uno del otro. ¿Sí? Yo dibujo una planta, llamémosle la planta de arquitectura, una planta tipo, donde yo dibujo la planta vista de arriba, dibujo los muros, representados con 2 líneas, ¿sí? Que hacen toda la silueta de la casa que esté representada en el plano, pero son 2 líneas, ¿sí? Son 2 líneas de una forma, 2 líneas puestas de otra, pero no dejan de ser 2 líneas que representan un muro. Cuando quiero dibujar la planta de techos, ¿qué podría hacer? Con mucha picardía y conocimiento, copio esa planta, borro todas las líneas adentro, me quedo con la silueta exterior y ya tengo lo que va a ser la pisada del techo. A eso le dibujo el muro de carga, le dibujo el detalle de la chapa, la flechita que indica la pendiente. Si quiero dibujar una vista, ¿qué hago? Con mucha picardía y conociendo la técnica, copio la planta, ¿sí? Me puedo poner abajo y empiezo a tirar líneas que referencien dónde empieza mi planta, va a ser mi primera línea de, el lateral de la casa. Puedo tirar referencias con las carpinterías, con las puertas, con dónde termina la casa. Entonces, ayudándome de esa planta, puedo representar la vista en elevación, ¿sí? Para hacer un corte hago algo parecido. Entonces, me empiezo a apoyar en los dibujos que voy representando en ese espacio de trabajo cuasi infinito para hacer representaciones aisladas. Hago este foco, aisladas. ¿Por qué? Si yo tengo el cliente que una vez que dibujé la planta, me dice, che, no, Gastón, mirá, la verdad que teniendo el lugar en el terreno, vamos a hacer el living en vez de 4x3, lo hacemos de 5x3, agrandalo. Entonces yo agarro la planta y bueno, estas 2 líneas que representaban mi muro, lo corro 1 metro, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Estirar todas las líneas que estaban asociadas a esa, o con muchísimo conocimiento para hacer un stretch, un comando que salva la vida, hago un stretch, corro un muro y mágicamente se agrandó la planta. Pero ¿qué pasa con todas las otras, digamos, todos los otros dibujos que están asociados a esa planta? La planta de techo no se enteró, ni se enteró, entonces tengo que agrandar la planta de techo. La vista tampoco se enteró, tengo que agrandar la vista. Los cortes que pasaban por ese living tampoco se enteraron, tengo que agrandar los cortes. Entonces, en el trabajo en CAD tenemos esta particularidad que estamos trabajando con líneas, ¿sí? Estamos trabajando con elementos que
no tienen ni idea de que una línea pasa a ser parte de un muro, de una puerta, de una cubierta o de lo que sea. Cuando hablamos de un modelo 3D, lo que estamos hablando es de una representación gráfica, espacial, que tiene la riqueza y la particularidad de que yo de ese modelo puedo sacar toda la información gráfica, ¿sí? Gráfica y no gráfica. Cuando hablamos de información gráfica, podemos hablar de que yo de un plano podría estar sacando los planos de planta, los cortes, las vistas de un modelo 3D. Que si viene este cliente y me dice, che, Gastón, agrandame el living, yo corro una pared y todos los planos se están enterando de ese cambio. Entonces, resulta casi mágico. ¿Uno podría hacer eso con SketchUp? Sí, se puede llegar a hacer con SketchUp. Pero ¿qué es lo que le está faltando a SketchUp para poder ser un programa de modelado BIM? Le está faltando la información. SketchUp tiene algo de información, puedo trabajar con capas, con layers, ¿sí? En cada una de esas cosas que estoy representando como un muro, pero no tiene más información que eso. Entonces, una aclaración que es para hacer, y es importante, es que BIM no es un software. Yo hago referencia en esto del modelado, ¿sí? Y hago una pausita en esto de que yo con el modelo 3D puedo sacar toda la información, y me llama la atención, hago un poquito para atrás para no spoilear lo que sigue, que cuando pregunté qué es BIM, nadie puso Revit. Y me llama poderosamente la atención, ¿sí? ¿Por qué me llama la atención? Porque lamentablemente uno asocia BIM a Revit porque es uno de los programas que, a diferencia de SketchUp, trabajan con esta I de información. Vuelvo un cachito a lo que decía recién, yo cuando modelo en SketchUp tengo mi modelo 3D, yo podría sacar una planta, si modifico un pedazo, los planos podrían enterarse, si sé trabajar bien con lo que son las representaciones, pero hay información que no la tiene. Por ejemplo, si yo quisiera decirle a esas dos líneas que eran en CAD, pero que ahora es un muro, representado en un programa de modelado BIM, ¿sí? Menciono Revit, Archicad, Allplan o algún otro que pueda existir por la faz de la Tierra. Esos son los tres más conocidos. Revit tiene en Argentina el 90% del mercado, Archicad tiene el otro 8% si se puede, y hay un pequeño 2% de mercado que trabaja con Allplan, que es un programa similar, pero abierto, no con todas las facilidades de los otros. Pero digo, si yo trabajo con Revit, Archicad o quien sea, yo podría decirle a un muro qué información tiene ese muro. Como por ejemplo, le podría decir que es un muro de ladrillo hueco, ¿sí? del 8, que tiene 2 centímetros de revoque de cada lado, que ese revoque está hecho con determinado material, que el acabado interior es un revoque fino pintado y que el acabado exterior es un revestimiento plástico tipo Tarquini. Alguien puede decir, che, pero ¿cómo le decís todo eso? Sí, se le dice. Cuando yo estoy modelando, cada elemento que yo estoy modelando es un, insisto, elemento. Es un elemento que representa no solo el espacio, sino que lo que voy a construir después. Entonces, ya de por sí, cuando yo estoy modelando, estoy decidiendo, ¿sí? Estoy decidiendo yo, no el programa, estoy decidiendo de qué va a ser o qué va a tener cada una de esas partes. Entonces, hago esta aclaración de que mágicamente nadie dijo BIM es Revit, ¿sí? Que es el error que se comete. Entonces, acá donde viene la aclaración. BIM no es un software. Cuando alguien hable de Revit como BIM, BIM no es un software. La definición correcta, si se quiere, de BIM puede ser que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Esta es como la definición, digamos, perfecta, ¿no? Nos quedamos con una metodología de trabajo, ¿sí? Que es colaborativa. Muchos de los que estuvieron en el jueguito de Mentimeter dijeron que era colaborativo, que es justamente donde todos podemos estar trabajando al mismo tiempo, para crear y gestionar un proyecto de construcción. Fue lo que les dije antes, building, edificio, activo, construcción, ¿sí? Ahora bien, esto de colaborativo, ¿sí? Vamos un poquito más, el objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo digital. Ese es el objetivo fundamental para trabajar en BIM. Acá hay una representación que dice mucho, ¿sí? El modelo, que es lo que está en el centro de la escena, es la representación de todos estos planos que yo decía que desde el modelo se puede sacar toda la información, gráfica y no gráfica. Cuando hablamos de representación gráfica podemos hablar de plantas, cortes, vistas, perspectivas,
Y cuando hablamos de información no gráfica, podríamos hablar de los cómputos. Por ejemplo, yo podría sacarle toda la información de lo que está modelado para poder extraer todos los datos de un cómputo y cosas que vamos a ver más adelante. Hablamos de colaborativos porque yo puedo estar trabajando en lo que es la definición de arquitectura, puedo ser un especialista en estructuras, puedo ser alguien de instalaciones, todos trabajando en el mismo espacio. Entonces, lo que podemos llegar a decir que es construir antes de construir, ¿sí? Es una construcción virtual. Esto es un concepto que es, pero totalmente importante para tenerlo en cuenta. Yo estoy construyendo virtualmente antes de ir a la obra. Esto adelanta muchísimas situaciones. Voy a empezar a acelerar un poco porque me estoy dando cuenta que me va a faltar tiempo. Podemos representar un poco sarcásticamente la evolución, ¿no?, de lo que es el trabajo. Y aunque no lo crean, chicos, yo soy de la época de la regla T. Yo me recibí en el 97 como maestro mayor de obra con la regla T. Me da mucha vergüenza decirlo, pero es la que me toca y me hago cargo. ¿tá? Yo me recibí con un tablero con regla T. Cuando pasé a la facultad y empecé el CBC, hice mi primera inversión en un tablerito con paralela. ¿sí? Con el tiempo, cuando arranqué la carrera, yo estuve 3 años haciendo el CBC de arquitectura, cuando arranqué la carrera, recién ahí conocí por primera vez AutoCAD. Hice un curso porque en la facultad no se daba AutoCAD. Entonces hice un curso por mis medios porque me di cuenta que era lo que se venía en ese momento. La revolución pasaba por pasar del tablero al CAD. ¿sí? Después más adelante en el medio de la carrera aprendí 3D Max, que es el dibujito que aparece ahí, que ya es el concepto de modelado, representación, render y demás. Pero hasta ahí no había noticias de lo que era un plano, era solo representaciones, es el render que uno ve para vender una casa. Obviamente, desde hace un tiempito atrás apareció el BIM, que es lo que aparece como lo que está en tope de gama. Pero un poco sarcásticamente y un poco no, desde el 97 que yo me recibí ahora, se pasó por todo esto y hoy el foco está puesto en BIM. ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que BIM no es un software? Porque hoy en día hay cerca de 340 software homologados para trabajar en BIM. Yo dije antes Revit, Archicad, Allplan y demás, que son programas que sirven para hacer el modelo, para hacer el core, para hacer este centro de información de lo que es el edificio. Pero existen un montón de programas que viajan alrededor de este modelo y que sirven para muchísimas más cosas según lo que cada uno se quiera especializar. ¿sí? Entonces, hay 340 software que según en qué etapa del proyecto uno quiera trabajar, podría llegar a aplicar. Hablamos de dimensiones BIM. Cuando hablamos de dimensiones BIM, hablamos de lo que es la documentación. Arrancamos en 2D, pero yo podría tranquilamente empezar desde la primera dimensión. ¿Cuál es la primera dimensión? La idea. Sin una dimensión, sin una idea, yo no podría jamás trabajar en 2 dimensiones. ¿Qué es las 2 dimensiones? Son los planos que venimos acostumbrados a trabajar. Esto que decía que se sigue haciendo en CAD, plantas, cortes, vistas, ¿sí? Trabajo en 2 dimensiones. Pasamos a la tercera dimensión cuando hablamos de un modelo tridimensional, cuando usamos esa información de CAD. No digo que va a dejar de existir, lo que sí digo es que va a ser solo para algunos casos básicos, que es para poder tener una planta y de ahí levantar el modelo en 3D. Entonces, en la tercera dimensión es cuando hablamos ya del modelo, hablamos del espacio conceptual, el espacio espacial, mejor dicho. Hablamos de una cuarta dimensión, y en este caso es algo en donde yo me especializo y tiene que ver con la vinculación de ese modelo 3D con la planificación de obra. Yo podría agarrar mi plan de trabajo, para los que conocen, saben y demás, que se puede trabajar en Project o en Excel o en Primavera o en cualquier otra herramienta de planificación, y yo podría vincularla con mi modelo 3D y podría representar, hacer una simulación a lo largo del tiempo de cómo se deberían ir construyendo esos pedacitos de edificio. Si hablamos de la quinta dimensión, 5D, estamos hablando de toda esa información que tiene ese modelo, asociarla al mundo de los costos, hacer un presupuesto. Yo podría hacer una presupuestación, un presupuesto, de acuerdo a toda esa información que tiene este modelo, los tipos de materiales y los cómputos. Entonces yo podría trabajar una cotización sacando información de ese modelo y procesándola para poder llegar a un valor, digamos, de oferta hacia el cliente. Podemos hablar de la sexta dimensión que tiene que ver con la sostenibilidad, sostenibilidad o sustentabilidad, que tiene que ver con esto de sostenibilidad, sostenibilidad, qué fea palabra, sustentabilidad sería más apropiada si se quiere, que tiene que ver con las simulaciones energéticas. Una vez más,
yo hago un modelo 3D donde a cada parte de mi caja de la construcción, mi casita, yo le digo qué tipo de materiales, espesores, orientación, ¿sí? Y demás, y podría hacer un análisis del consumo energético. Che, en verano, ¿cuánta luz voy a gastar en aire acondicionado? En invierno, ¿cuánto gas voy a gastar en calefacción? ¿Me va a alcanzar una estufa en un ambiente? ¿Me va a ser chico? ¿Me va a ser mucho? Entonces yo puedo hacer un análisis energético, empezar a practicar en cambiar espesores, cambiar materiales, poner cámara de aire, cambiar la orientación, volver a simular energéticamente cómo se porta ese edificio y poder llegar a optimizar de consumir menos energía, tanto en verano como invierno, en base a cómo pensé en la construcción. Entonces, puedo hacer simulaciones energéticas. Acá donde estaría trabajando en la sexta dimensión. Séptima dimensión, ya estamos como muy futuristas. Hablamos de la operación y mantenimiento de un edificio. Hablamos de que cuando un edificio se construye, hay un mantenimiento que hacerle que muchas veces es casi o mayor a lo largo del tiempo en lo que salió a construir un edificio. Si uno construye un edificio con materiales baratos, por decirlo de una manera, el mantenimiento que requiere esa construcción a lo largo del tiempo hace que la inversión que se tiene que hacer a lo largo de quizá 20 años represente una nueva construcción de un edificio. Entonces, si uno piensa en los materiales y la construcción desde un principio, digamos, y genera un plan de mantenimiento preventivo y no correctivo, ¿qué es el mantenimiento preventivo? No esperar a que las cosas se rompan para hacerlo, que se rompan para hacerlo. El mejor ejemplo, un auto tiene que hacerse un cambio de aceite cada, por ejemplo, 10.000 kilómetros. Si no se hace el cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, uno corre el riesgo de fundir un motor. Entonces, ¿por qué no hacer un mantenimiento preventivo en una vivienda? Bueno, para hacer un mantenimiento preventivo se puede usar el modelo y se puede usar BIM. Yo podría planificar un mantenimiento preventivo a lo largo de un tiempo que hace que toda esa plata que yo estoy poniendo en mantenimiento sea muchísimo inferior a que si el mantenimiento es correctivo. ¿tá? Si es preventivo, yo me estoy anticipando a que algo se rompa. Si es correctivo, me va a salir mucho más caro. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento de una cenefa de madera, ¿sí? que está expuesta al exterior, si yo le hago un mantenimiento preventivo con un barniz, voy a evitar que esa madera se pudra. Si la madera se pudre, ya no la puedo barnizar, la voy a tener que cambiar. Entonces el trabajo va a ser mucho más costoso que haber hecho un mantenimiento preventivo. Entonces todo eso se puede hacer con un modelo. Como estamos de tiempo, vamos a meter pata. Si hablamos del ciclo de vida del proyecto, hablamos de toda la etapa de una D, una dimensión de lo que es la idea, 2D los planos, 3D el modelo. En 4D nos metemos en tiempo, 5D costos, 6D sustentabilidad, me gusta decirlo mejor. 7D lo que es operación y mantenimiento, y ahí es donde podemos agarrar el camino de la demolición cuando ya cumplió su vida útil el edificio, o volver de nuevo, luego de la renovación, a lo que es el ciclo de vida del proyecto combinado con estas dimensiones que hablamos. ¿sí? Ahora hablamos de por qué usar BIM. Hay un señor que se llama McLemy que hizo una curva donde para mí lo representa, pero excelentemente, obviamente mucho mejor que yo. Tenemos una curva donde hablamos de costo y tiempo, ¿sí? Con las distintas etapas de lo que es el diseño, ¿sí? Y la operación y mantenimiento, el edificio, el ciclo de vida del proyecto. Hablamos primero de un diseño previo, de lo que es la idea conceptual, el diseño esquemático, empezamos a tirar líneas y a decidir, a tomar decisiones sobre cómo va a ser esto que vamos a construir. Tenemos un desarrollo de diseño ya bastante más avanzado. Tenemos la documentación, ya con la documentación, digamos, vamos derecho a la obra, hacemos los planos de replanteo, planta, corte, vista, todo lo que dije antes, pero ya tenemos los planos de, digamos, para poder ir a construir, los planos aptos para construcción. Después de la línea punteada viene lo que es la construcción y después, por último, la operación y mantenimiento. Estoy viendo que aparecen algunas cositas, no sé si, Carlos, vos estás por ahí, manejame si hay alguna consulta, alguien que quiera preguntar algo y me esté yendo por las ramas. No, dale, seguimos, todavía no hay preguntas, pero van a aparecer Buenísimo. seguro. Buenísimo. Bien, entonces, ¿qué tenemos con esta curva de McLemy? Básicamente, punto número 1, o mejor dicho, la curva número 1. Tenemos la capacidad de influir en costos y cambios de una manera decreciente en la medida que avanza el tiempo. ¿Qué significa? Mientras un proyecto avanza desde la etapa de diseño previo hasta la etapa de construcción, operación y mantenimiento,
yo puedo influir cada vez menos, mejor dicho, en los cambios y los costos, ¿sí? Cuando el proyecto no está desarrollado, yo puedo influir mucho, ¿sí? Tengo gran cambio que puedo llegar a hacer. En la medida que la cosa avanza, tengo la documentación hecha, ya no puedo cambiar, mucho menos si ya está construido, ¿sí? Entonces, es la capacidad de influir en los costos y cambios en la medida que avanza el tiempo. La segunda curva es al revés, es el costo que implica un cambio. Cuando la cosa todavía está en la idea, el costo es bajísimo. Cuando están los primeros bosquejos, si yo genero un cambio de proyecto, el costo sigue siendo bajo. Cuando la cosa ya avanza y tengo documentación, el costo empieza a ser elevado. Imagínense cuando el edificio ya se construyó o ya está en plena construcción. Si yo genero un cambio, ese costo va a ser realmente elevado, ¿sí? ¿Cómo se diseña tradicionalmente? ¿Sí? Se avanza de lo que es el diseño previo, esquemático, se hace la documentación previo a lo que es el aprovisionamiento, que es la compra, ¿sí? Y obviamente esto es el mundo ideal, deberíamos empezar a construir con toda la documentación ejecutiva ya terminada. La realidad es que eso nunca pasa y lo que tradicionalmente en la construcción, pésimamente, no lo estoy avalando, estoy totalmente en contra de esto que muchas veces se hace tradicionalmente así, se empieza a construir y vamos viendo, empiezo a construir y empiezo a sacar los planos, empiezo a construir una obra con ideas conceptuales, con planos que no son definitivos, que no son aptos para construcción. Entonces lo que termina pasando justamente es que en el pleno proceso constructivo me veo obligado a generar cambios, quizá no por estética, sino que me di cuenta que donde tenía previsto pasar un caño tengo la columna, tengo una viga, tengo una pared, entonces tengo que empezar a improvisar y esas improvisaciones representan plata. Entonces, esto es lo que debería ser el diseño tradicional, tendría que empezar a construir, mejor dicho, construir teniendo ya todos los planos, o mejor dicho, tener todos los planos para empezar a construir. Lo que se propone con el diseño basado en BIM es tener toda esta documentación en una etapa mucho previa, anterior a lo que es la construcción. Entonces, yo con el modelo, con el diseño basado en BIM, toda la documentación sale después de tener el modelo. Yo tengo el modelo y después saco la documentación que va a ir a la obra. Entonces, esto es mucho más, digamos, con un menor impacto hacia los cambios. Y en este concepto de construir antes de construir es donde yo puedo detectar interferencias, donde me puedo dar cuenta de cuestiones de asoleamiento, cuestiones de ubicaciones, materiales y demás. Entonces, todos estos cambios que yo voy a generar, fíjense que los voy a generar en una etapa donde el costo va a ser bajo, ¿sí? A diferencia de generar un cambio donde ya el proyecto está avanzado en una obra en construcción. Entonces, esto es lo que se plantea de por qué usar BIM, ¿sí? Porque estoy trayendo todo el modelo en una etapa previa. Estoy pensando la obra en una etapa previa. Hablamos de que es sinónimo de trabajo colaborativo, alguno lo puso ahí en la nube de palabras, se diferencia muchísimo lo que es trabajo en silos, esto de que en cada equipo de trabajo uno trabaja en la arquitectura, el otro en la instalación, el otro en la estructura, y cuando juntamos las tres cosas choca todo por todos lados. Eso es el trabajo en silos. Lo que se promueve justamente en el trabajo colaborativo es todos trabajando en el mismo espacio, con comunicación fluida, donde el de instalaciones se entera por dónde está la estructura, genera los cambios previos a lo que es la obra, se dialoga, se intercambia, se genera una sinergia para poder materializar un proyecto, ¿sí? Tiene mayor transparencia, todos pueden acceder al modelo y a ver la información. Tenemos mejor la documentación, hay una mejora en la documentación, obviamente porque estos cambios que se pueden generar son mucho más rápidos y más eficientes, se mejora la calidad, por ende se reducen los plazos y si mejoro calidad, mejoro plazo y mejoro documentación, obviamente voy a reducir los costos. BIM permite, entre tantas cosas, eliminar cambios no considerados, reducir costos adicionales, reducir tiempo de generación de los estimados de obra, presupuesto con muchísima mayor precisión, reduce la obra justamente por todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Los costos de construcción porque se evitan retrabajos, entonces tiene muchísimo beneficio. Si hacemos un zoom en lo que es Latinoamérica, ¿por qué también usar BIM? Básicamente porque existe el BIM LATAM, que es una asociación, si se puede decir, que conglomera o agrupa los distintos países que tienen como
objetivo implementación de BIM en obra pública. Y si se fijan, nosotros ya estamos, ¿sí? Digamos, trabajando con el Ministerio de Obras Públicas a través de un grupo que se llama SIBIM, Sistema de Implementación BIM en Obra Pública. Este es uno de las agrupaciones donde yo participé, en realidad yo participé en las mesas BGP que están asociadas a SIBIM. SIBIM es dentro del ministerio, las mesas invitan a todos los organismos públicos a participar. Entonces, Argentina tiene un plan, digamos, de implementación de acá al 2025. Significa que todas las obras públicas van a tener que estar trabajadas bajo el entorno BIM. Si hacemos un poco de zoom en Argentina, tenemos para el sector público lo que les decía, ¿sí? A nivel ministerio, CIBIM, y a nivel Ciudad de Buenos Aires ya existe el BIM CABA, y la primera provincia que implementó el sistema BIM para obras públicas es el gobierno de San Juan, ¿sí? Dentro del mundo privado tenemos el BIM Forum Argentina, ¿sí? Donde también soy miembro, donde se promueve justamente o se pretende promover la difusión del uso BIM de manera correcta, ¿sí? En obras privadas. Hay una encuesta que ya no nos da el tiempo para desarrollarla un poquito más, pero básicamente lo que dice es la poca aplicación de BIM dentro de la construcción actualmente en Argentina. Insisto, lo pasé rápido para que no nos quedemos en ese tema. Lo resumo básicamente en que del 100% de las empresas consultadas, que fueron cerca de 300, solo el 10% tiene conocimientos de BIM, o mejor dicho, trabaja en BIM, y un 30% tiene apenas un conocimiento, sabe que existe. ¿tá? Entonces, del 90% de las empresas que no trabajan en BIM, solo un pedacito, que es menos de la mitad, conoce que existe y la otra mitad ni siquiera sabe que existe. Si nos quedamos con el 10% del mercado de la construcción, solo un 10% trabaja con BIM y muy probablemente trabaje solo con la tercera dimensión, que es justamente lo que es el modelado. Todas las otras dimensiones se las dejo a ustedes para que las desarrollen, porque están en plenísima expansión. ¿Qué es lo que permite BIM? Justamente tener, y voy a tratar de ir resumiendo, de tener varios roles que son nuevos, ¿sí? Que están asociados a todo lo que es el trabajo en entorno BIM. Tenemos directores de proyecto, ¿sí? Que en un proyecto tradicional existe, bueno, acá es un BIM Project Manager. Tenemos directores de gestión de la información, no se olviden de la I, de toda la información, que ahora como es mucha, hay que administrarla. Un director técnico de lo que es el equipo, gestión del diseño, tenemos que ponernos de acuerdo cómo diseñar, bueno, hay un rol específicamente para todo eso. Hablamos básicamente de proyectos grandes donde hay mucha interacción de todo esto. Director de gestión de la construcción, director del equipo de trabajo, coordinador y por último, el que todos necesitamos, que es el modelador, el que está en la trinchera levantando ese edificio virtual. ¿sí? Que el modelador puede ser arquitectura, estructura, MEP, que son instalaciones, ¿sí? Mechanical and Electrical Planning, y qué más. Y todo lo que tiene que ver con los roles derivados, analistas, ¿sí? Programadores de aplicaciones, aquellos que hacen las apps justamente para poder hacer visualizaciones, para los proveedores, especialistas IFC que tiene que ver con la interoperabilidad de todos estos programas BIM, facilitadores, un poco de los que hacen toda la integración, consultores, ahí juego a veces yo de consultor BIM, justamente como asesor, como docente, como formador, como especialista en planificación 4D, investigadores, me siento un poco identificado porque yo estoy todo el tiempo también, digamos, atrás de qué es lo nuevo, es algo que todos los días hay algo nuevo, ¿sí? Y la pregunta es, si es tan maravilloso y es tan mágico todo esto del BIM, ¿por qué no se expande? ¿No? Porque digo, solo el 10% del mercado en Argentina lo tomó, a nivel mundial es algo que está teniendo muchísimo auge, sobre todo en los países de Europa, en Estados Unidos hace rato, en Latinoamérica ya hay 8 países que están con el foco puesto ahí, en Argentina ya existe un programa que va a promover el uso de BIM en obra pública, y en obra privada también hay mucho beneficio si uno lo mira desde lo económico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se expande el uso de BIM? Bueno, básicamente por algo que nos caracteriza a las personas, resistencia al cambio. Esta es una interpretación mía. Otra interpretación mía, ¿cuál es? Por desconocimiento. Porque existe mucha gente que no sabe que existe BIM y cuáles son los beneficios. Entonces, por desconocimiento directamente
no lo estarían, digamos, encarando. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Digo, voy para atrás y cierro con una reflexión. Una vez más, no se expande el uso de BIM por resistencia al cambio. Y ustedes, o la mayoría que hasta ahora no lo conocía, sobre todo por ver las respuestas que pusieron, ¿no creen que acá tienen un gran campo de acción? Digo, no los estoy, digamos, incitando a que sean todos especialistas BIM. Lo que sí les estoy diciendo es que como maestros mayores de obra, o futuros maestros mayores de obra en poco tiempo, van a estar trabajando en obras civiles, donde el mundo está apuntando a esto. Yo los invito a que sus obras las piensen sin dejar de lado el mundo BIM. Que existen especializaciones y que existe campo de acción, les puedo asegurar que ustedes tienen, pero toda la suerte del mundo, porque son jóvenes, porque están en plena expansión de lo que es justamente el mundo BIM en Argentina, y porque tienen una capacidad de absorción de lo que es la digitalización muchísimo más fácil de lo que son las generaciones actuales, y casi me incluyo, no digo que me costó mucho, pero digamos, tuve que dejar de pensar en 2D para empezar a pensar en 3D. Imagínense las generaciones de la gente que tiene hoy 60 años, que todavía está en carrera porque no está jubilada, y que tuvo que pasar del papel vegetal al CAD y del CAD al BIM. Obviamente ni siquiera lo intentan, los contratan a ustedes para que le hagan el laburo. Entonces ahí es donde podemos empezar a entender por qué hay muchísimo campo de acción. Entonces ahí es donde, ahora sí, abro la pregunta, si tiene alguna consulta, alguna duda, Hay algunas preguntas, a ver si la perdón. podemos responder. Sí, no, todas. Porque parece que no quedó claro lo que es BIM y qué es, y determinar que no es un programa, sino que es una metodología y que dentro de para esa metodología hay programas que se utilizan como puede ser el Revit. Entonces, hay algunas preguntas, yo las voy a leer algunas. Antes de usar BIM, ¿debo aprender otro programa de modelado como el que comentó? Supongo que debe ser Revit. En realidad, los programas de modelado son el primer paso para meterse en el mundo BIM, ¿sí? Lo que nosotros siempre decimos en todas las formaciones y demás, que usar un programa de modelado, como puede ser Revit o cualquier otro, no hace que uno trabaje en BIM. A ver, sí, trabaja en BIM, ¿tá? Pero BIM es un universo y uno está modelando dentro del entorno y la metodología BIM. Entonces, como primer paso, puede ser necesario conocer un programa de modelado, pero también como primer paso puede ser conocer todo el entorno. Y acá les cuento una experiencia personal, y no me avergüenza decirlo. Yo empecé a usar BIM sin saber lo que era BIM, y yo aprendí a modelar hace 3 años. ¿Cómo nació todo esto? Cuando trabajaba en esta empresa que era de YPF, yo hacía planificación de ingeniería, después empecé a hacer planificación de obras, ¿sí? Pasé de una gerencia a la otra, y cuando estaba en esa gerencia, hubo un compañero que era ingeniero civil que me trajo una licitación para que analicemos, donde había una cosa, que una representación de una planta, de una refinería, que iban apareciendo las partes con fechas. Entonces decía, tal fecha aparecía esto, tal fecha esto, tal otro. El pibe era ingeniero civil, que venía de Techint, y esta cosa tonta de que los ingenieros y los arquitectos están en disputa de quién es mejor, quién es peor, y me vino con esto de, vos que sos arquitecto, a ver si te estudias esto, que por ahí lo entendés un poco, porque son cosas que aparecen, y las maquetitas, ustedes que hacen maqueta, bueno. Conclusión, 2 puntos, me puse a analizar lo que me había traído, y ahí descubrí que si yo vinculaba esta planificación que yo hacía en Proyecto o en Primavera con un modelo 3D, que eran los que hacían los ingenieros para construir las plantas de refinería, esa vinculación, ¿sí?, era una representación, una simulación en el tiempo. A lo largo de los años, diría hace 4 años si se quiere, me enteré que eso se llamaba planificación 4D y era la 4ª dimensión de BIM. Yo no modelaba, ¿sí? Yo sabía trabajar en 3D con CAD, pero no modelaba en Revit. Yo Revit lo conocí hace 3 años, o mejor dicho, me metí a conocer Revit básicamente porque lo empecé a implementar también en nuestro estudio, y yo siempre lo vi y lo gestioné, y sabía lo que era el modelo, lo agarraba, lo daba vuelta, pero no conocía toda o sea, lo empecé a experimentar en profundidad, se puede decir, hace 4 años.
Pero una vez más, yo trabajaba en BIM sin saber Revit. Entonces, podemos conocer el contexto, podemos conocer el entorno, podemos trabajar en lo que es la extracción de datos, pero indudablemente deberíamos hacer un poquito de profundización en esto de algún programa de modelado para poder sacar por lo menos la documentación y la información, ¿sí? Esa es, no sé si está respondida la pregunta, pero sí, es trabajar en programas de modelados que estén asociados a esto. ¿Y cuáles son los programas que están asociados a BIM que pueden los chicos bajarse ¿cómo se llama? Con ese permiso para estudiantes gratuitamente? ¿Cuáles serían esos programas para que Bueno, ellos puedan empezar a probar? una de las facilidades que da Autodesk, por lo menos hasta hace poco, habría que experimentarlo de nuevo, porque hasta hace poco se podía, es que como estudiantes se pueden bajar la licencia de Revit, ¿sí?, de cualquier programa de Autodesk. Insisto, habría que chequearlo porque me llegó el rumor de que estaban pidiendo ciertos requisitos, por lo menos a los alumnos de la facultad les costó bastante, aunque lo consiguieron. Digamos, las licencias gratuitas como estudiantes, si uno justifica con digamos, algún tipo de comprobante del colegio que está estudiando, Autodesk les da la licencia para que puedan practicarlo y estudiarlo. Entiendo que Archicad también creo que tiene algún tipo de licencia de prueba, habría que chequearlo. Si quieren, bueno, está bien. Si quieren experimentar, digamos, los programas que están más universalizado, si se quiere decir, ¿sí?, que esto es algo que también hay que tenerlo en cuenta, no tengo absolutamente nada con Autodesk a nivel comercial, digo, no es que estoy promocionando la marca, lo único que puedo decir es que la diferencia entre Revit y Archicad es que Revit es un lenguaje bastante más común o más horizontalizado que Archicad. Digo, quizá en la forma de usar un comando, si uno aprende a usar uno, va a costar adaptarse al otro y viceversa. Hoy el que más se usa es Revit, le sigue Archicad y después Allplan, si se puede decir. Esos son programas. Allplan es uno de los programas abiertos también. Ok, ¿y dónde se puede aprender esto? ¿Algún programa de esto? Creo que la mejor forma es meterse y trabajar, nada, empezar a probar uno solo, ¿no? Es como un juego, yo lo asimilo a un jueguito de la compu donde la práctica es lo que te hace conocerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Si uno quiere dar los primeros pasos en BIM, y acá hago la promoción, ¿no? En la Escuela de Gestión, en el canal de YouTube de la Escuela de Gestión, van a tener varios videos y hay, creo que son 7 u 8 videos que hace el arquitecto Javier Núñez, ¿sí?, que están disponibles ahí en la página de la Escuela de Gestión, donde les da una introducción, pero fabulosa, a todo lo que es justamente el modelado, ¿sí?, el modelado en Revit. Entonces, coincido plenamente con lo que dice Carlos, la mejor forma de aprender es meterse, ¿sí? Pero obviamente cuando uno abre el programa, no es un programa que quizás sea como SketchUp, que puede llegar a ser más intuitivo. Hay mucho conocimiento previo que uno debería tener y después obviamente metiéndoselo termina de experimentar. Entonces, el ABC, yo les puedo garantizar que el ABC lo tienen en estos videos que están en la Escuela de Gestión, donde pueden dar estos primeros pasos si se quiere, y después sí, quizá especializarse si quieren profundizar en algún curso, que de hecho en la Escuela de Gestión también dan cursos en distintas épocas del año, dan cursos de Revit. No soy yo que nos da, así que tampoco los estoy promocionando para mí, simplemente lo que digo es, en la Escuela de Gestión hay muchos cursos que tienen que ver con modelado y que tienen que ver con todo el resto del entorno BIM. ¿Sí? Hay de programas de cursos para hacer cómputos, cursos para hacer planificación con lo que es Navisworks o 4D. Hay varios programas, digamos, de capacitaciones. Ahí es donde podrían llegar a formarse un poquito más. Hoy tiene mucho, ¿sí?, como para hacer. Ok, acá hay otra que dice, si hay distintos profesionales de distintas ramas de la construcción que trabajan programas distintos, ¿es posible combinar los datos o información? Sí, es posible, eso se llama interoperabilidad y es, digamos, la pata fuerte de lo que es BIM, porque cada especialista en su disciplina trabaja el modelo, se pueden trabajar en distintos software, en distintas herramientas, y después combinarlos justamente a través de lo que se llaman los archivos de interoperabilidad, como por ejemplo una extensión IFC. Yo termino un modelo en Revit, lo trabajo, lo saco en IFC, y con ese archivo IFC lo puedo llegar a
trabajar en cualquier otro programa, en otro software que sea justamente el entorno BIM. Podría sacar esa información IFC y trabajarla en un programa de cómputo y presupuesto, podría trabajar ese IFC en un programa de planificación, de análisis energético, o sea, toda esa información que yo le puse a un muro, en esa extensión IFC la estoy traduciendo a otro software. Así que sí, es así, se puede. Ok, acá hay otra pregunta que me parece que está vinculada, es ¿de qué manera se vinculan las distintas etapas de la construcción de una vivienda? Bien, se vinculan trabajando en equipos de trabajo, en fases. Hay distintas metodologías de combinación de estos archivos. Existen formas, una de las formas que es bastante conocida, que se llama archivo federado, que es un pedacito de proyecto hecho en cada modelo, en cada máquina, por cada especialista, por cada integrante del equipo, y hay un archivo que trae toda esa información y arma ese gran Frankenstein, digamos, que nuclea ese modelo con toda esa información. ¿Sí? Es una de las tantas formas. Ok, y acá hubo una pregunta que me habían hecho antes, que no sé si la vas a poder responder, no sé si nosotros también vamos a tener la misma dificultad. Vamos a ¿Cómo intentarlo. se podría usar BIM para el aprendizaje en escuelas secundarias? Bueno, es una buena pregunta y es importantísimo y es una lástima que todavía no forme parte de la currícula. Creo que la mejor forma de poder implementarlo es, estoy empezando a pensar en voz alta, no tengo la respuesta ni soy el dueño de la verdad, digo, ¿qué es lo que se me ocurre a mí? Que quizá desde las escuelas se pueda generar algún curso, ¿no? Obviamente extracurricular, por decir de una manera, porque no se puede tocar la currícula original, pero sí generar en carácter de talleres, digamos, algún tipo de curso donde les empiecen a dar. Me estoy acordando yo cuando en el último año de la carrera, ¿sí? Cuando todavía yo me recibí dibujando en papel vegetal, por Dios, dibujando con Rotring, en el último año de la carrera recién se estaba empezando a conocer bastante de CAD y yo lo veía así de lejos. Y tenía compañeros que en la escuela donde yo estudiaba había un taller de CAD. Justamente lo que hizo el colegio fue, puso las aulas, las computadoras y dijo, chicos, los días que no cursan de 1 a 2 de la tarde, damos clases de CAD gratuitas. Hubieron muchos que lo hicieron. Yo en ese tiempo trabajaba y no podía. Lo tuve que hacer yo después. Pero digo, quizá puede ser uno de los caminos. Sí arrancar con un formador, ¿sí? Como para evitar estas dispersiones y confusiones conceptuales. Un formador curso ABC que se empiece con algún programa de modelado y después empezar a incorporar algún concepto de esto de cómputo, de planificación y demás, como para que cada uno sepa que por lo menos existe en el mercado todo eso y después uno si quiere se va especializando con tutoriales, YouTube o lo que sea. ¿Sí? Ok, hay un par de preguntas más y la verdad que vamos a ir cerrando, pero Bien. acá preguntan, una me parece que la habías respondido, lo habías hablado antes durante tu presentación. ¿Cómo fueron tus experiencias? ¿Cómo comenzaste? ¿Buscaste formas de capacitación en los programas? Sí, como conté, lo descubrí casi por error, investigando y me tocó investigar. Y cuando digo me tocó investigar fue porque en la empresa que yo trabajaba, eh, digamos, cuando me llegó esa propuesta de, che, investigaste esto que vos que estás con las maquetitas en la facultad, me acuerdo, porque fue re despectivo y era una cosa que me volvía loco. Eh, vos que estás con la maqueta, estudialo. Bueno, agarré eso, lo empecé a estudiar y ahí es donde empecé a encontrar que habían dos software diferentes, uno era Syncro y otro era Navisworks, que se dedicaban a hacer eso. En esa época justamente hubo muy poco trabajo en la empresa, entonces yo le planteo esto a mi jefe, que me habían traído esa propuesta, mire, hay poco trabajo, yo si quieren puedo investigar un poquito, me dieron el ok, me dieron el visto bueno para que dedique las horas de trabajo a investigación, ahí fue cuando conocí estos programas, me puse a investigar, qué sé yo, y lo que me dijeron fue, bueno, buscate un curso, ¿sí? Para formarte en eso. La realidad es que en ese momento Navisworks y Syncro eran programas que estaban pero recién empezando a asomar la cabeza a la superficie. YouTube prácticamente no existía, los tutoriales no existían. Entonces tuve que descargarme la versión gratuita en la máquina del trabajo, probar, experimentar, equivocarme, aprender, probar, experimentar. Y así fue como
empecé a conocer el programa. Hoy sobran cursos de Navisworks, de hecho yo tengo algún videito por ahí dando vuelta. En la escuela de gestión dan curso con gente especializada también en Navisworks como para profundizar y demás. Así fue como empecé, por error, investigando, y después con el tiempo, esto se empezó a expandir de una manera tal que hoy existe mucha oferta de capacitaciones, cosa que antes no había. Ese es el beneficio de hoy, ¿no? Ok, bueno, podríamos concluir que hay que meterse, hay que bajarse el programa y ver cómo funciona, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, Gastón, hasta acá Bien, llegamos. bien. Muchísimas gracias Una sola por... cosa Dale. como para cerrar así la idea, que esto trato de remarcarlo como para que lo tengan presente. Estamos en una época donde, y espero no desinflarlos, al contrario, lo que quiero es motivarlos a que estén tratando de no perderse lo último, por decirlo de una manera, porque estamos en una profesión, lo que es la construcción, que hoy nos obliga a estar formados constantemente, ¿sí? Todo lo que yo sé de BIM, todo lo que desarrollo como BIM, todo lo que hago como consultor, como formador y demás, todo esto lo aprendí fuera de la facultad, ni como maestro mayor de obra, ni como en la facultad de arquitectura. Entonces, lo que digo es, hoy depende de cada uno, ¿sí? De cada uno, el lugarcito que logre conseguirse en la vida profesional, ¿sí? Raramente venga alguien y diga, vení, que sin experiencia vas a ser gerente de esta empresa constructora. Raramente. Entonces, a lo que voy con esto es, chicos, depende de ustedes hasta dónde quieran llegar. Hoy tienen muchísimas herramientas de formación y me parece que este es uno de los caminos que lo que hace es demostrar de que hay que estar. Y yo ahora corto y tengo una reunión 6:30 con la gente del IRAM porque ya estamos largando la segunda edición de la norma ISO asociada a BIM. Así que no se corta esto. Que no se corte, como dicen. Así que bueno, gracias Que por no la se invitación a corte. todos. Bueno, gracias a... Salió grabado, bueno. Sí. No, muchas gracias a vos. Nos quedan 3 charlas también por delante hasta que termine el año. La próxima es el viernes 6 de noviembre. Así que ya vamos a estar avisándoles a todos. Así que Bien. muchísimas gracias, Gastón, por la Gracias, predisposición, chicos. por tu Gracias. tiempo y por todo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Suerte, éxitos, Gracias, chicos, y cualquier gracias a duda a todos. disposición. Gracias. Dale, gracias. Chau, chau.